Que el Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga, queridos amigos y hermanos de toda Latinoamérica, desde los Estados Unidos hasta Chile, República Dominicana, a todo ese grupo de hermanos que se reúne todos los domingos para aprender un poquito más de la Sagrada Escritura. Santo Domingo, que tenemos allá un grupo de hermanos que son amantes también de la escatología. Un saludo cordial de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera desde acá en Panamá. Un abrazo cordial a los hermanos de Washington también, que están siempre presentes ahí en la transmisión de estos programas cada domingo. Esperamos que estos programas sean de bendición. Sabemos que este es un ministerio que ha comenzado en este tiempo de pandemia, hermanos, y que gracias sea a Dios es sin fines de lucro. No lucramos con la palabra de Dios, no se vende aquí, no se vende nada, hermanos. Solamente compartimos la palabra de Dios tal cual es y sin adulterarla, sin cambiarla. Así que, hermano, llama a tus amigos, tus familiares, tu esposo, tu esposa, y tomemos asiento ahí frente al televisor o ante tu celular o tu computadora y comienza a anotar todo lo que vamos a hablar aquí. Búscate un cuaderno y donde tú puedes anotar tu Biblia principalmente ahí en las manos, y vamos a comenzar este estudio. Aquí tenemos el tema de hoy, la conspiración demoníaca. Así que atentos a estas palabras, así que comencemos. La conspiración demoníaca es el tema del día de hoy que tenemos, hermanos. Tenemos que saber que desde el principio de la creación del universo, cuando Dios crea en el mundo, en el ambiente angelical, a su máxima creación entre los ángeles, a Luzbel, conocido posteriormente como Lucifer, es una de las grandes creaciones de Dios, lo cual lo hace perfecto, lo hace completamente con todos los requisitos y de una creación máxima así de Dios. Pero él, sabiendo esto, se llena surge lo que se llama el ego. El ego lo conlleva a crear, entonces él se transforma en lo que es actualmente, porque Dios no lo creó así como él antes de sublevarse, porque él se crea, entonces piensa que es superior y alcanza más allá que el poder de Dios. Lo lleva entonces a rebelarse en contra de su creador. Así se da la primera gran conspiración de los demonios, donde él se reúne y entonces se levanta con un tercio de los millones de ángeles. Se levantan con Lucifer. De esta manera, Lucifer gobernaba naciones y tenía poder sobre todas las naciones. Ellos fueron lanzados fuera del tercer cielo, donde habita Dios. La tierra fue así una zona del dominio completo de Satanás. Y viendo que Dios pone al hombre entonces en medio de su dominio, él decide corromper todo aquello que Dios crea. Así es tentado el hombre con la gran mentira, esa gran mentira que si comía del árbol prohibido, ese árbol que prohibió Dios comer, la primera gran mentira esa es la que persiste hasta las fechas actuales, donde se está enseñando una falsa doctrina de que somos pequeños dioses, cuando esto no es así. Esta es la primera gran mentira que la serpiente antigua le engaña así al hombre, a la mujer. Entonces se da esa gran profecía que sale en el libro de Génesis, donde la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y esa simiente no es más que nuestro Señor Jesucristo, que saldría de la mujer, que vencería a Satanás, por supuesto. De donde el hombre crea entonces imágenes, entonces desde entonces de la serpiente, y comienza a adorar esas imágenes. Y tú puedes verla en diferentes partes del mundo donde se crean imágenes de serpiente, donde culturas antiguas han adorado a la serpiente como un dios. Podemos recordar a Nimrod, quien hace el primer intento de formar un nuevo orden mundial o un gobierno absoluto en toda la tierra. Pero Dios no lo permite porque no era el momento para que se diera esto. Y Dios manda un espíritu y lo confunde a todo. Él estaba haciendo lo que era la Torre de Babel,
recordemos que Babel es la torre de la confusión. Ahí es donde se confunden todas las lenguas y nada se entiende y no pueden progresar con este levantamiento del hombre, quererse comparar con Dios y llegar y hacer una construcción que llegara al cielo. De esta manera vemos que el hombre comienza a crear imágenes de serpientes. Imágenes de serpientes, por ejemplo, con cuerpo de mujer, y donde hacen imágenes de las famosas vírgenes. Entre ellas podemos mencionarte la famosa Virgen de la Guadalupe, que no es más que un cuerpo de serpiente. Y si te fijas bien cómo es la imagen, no es más que una serpiente, y viene de esa leyenda que ellos mismos promulgan, que era una mujer que se encontraba en el bosque y que era una serpiente que se transformaba en mujer. Donde tenemos esta palabra Guadalupe, que es una palabra compuesta, Guadas y Lupanar. Guadas, que significa tierra movediza, y Lupanar, casa de prostitución. Imagínate, tú nunca le vayas a poner a tu hija o tu hijo el nombre de Guadalupe, porque es un nombre que no es bueno, hermano. Puedes bendecir o puedes maldecir a tus hijos con esos nombres. Así que el hombre comienza a crear imágenes de serpientes, y entonces ahí vienen las cosas que estamos viendo hasta la actualidad. De manera que podemos definir así como conspiración aquí el acuerdo secreto contra algo o alguien, especialmente contra el Estado o el soberano. Busquemos así en el libro de los Salmos, en el capítulo 64, versículo 2. Anotemos ahí: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. De seguro, y es claro, que las conspiraciones recurren a realizar actos ocultos cuyos objetivos son para alcanzar un bien para sí, sin importarle a quienes afecte. Es claro la presencia de malos sentimientos que, sin ser enseñados, vienen de la mano del gen del pecado que traemos. Todo desde que nacemos traemos eso. El único que fue libre de pecado, ¿quién? Se llama Jesús. Ese es el Hijo de Dios. ¿Quiénes son entonces estos que habla la palabra de Dios que son malignos? Estos malignos, ¿quiénes son? Estos malignos son los que se reúnen para hacer daño al mundo, o lo hacen por el placer. Son demonios que se apoderan de los humanos cuando estos le abren las puertas de su vida, de su corazón. Por eso es importante y tienes que tener cuidado a quién tú dejas entrar en tu casa. Satanás sabía esto, ¿no? Y que él pensaba que al momento de crucificar al Señor Jesucristo, él la había vencido. Él pensó que él había vencido a Dios, a Jesús. Y no es así, hermano. Tú tienes que tener cuidado, hermano. Porque el diablo es muy astuto. Él puede conspirar en 1000 formas contra ti. Entonces vemos que esta conspiración va en contra de todos aquellos que amamos y buscamos de Dios, le adoramos. Comienzan a calumniarte, comienzan a hablar mal de ti. Todas estas cosas es parte de la conspiración demoníaca. De esta manera, al momento de la crucifixión, cuando estaba Cristo en la cruz y Él entrega su espíritu al Padre, Él dice: consumado es. Satanás pensó en ese momento que Jesús da su último respiro, que Él había vencido. El Sanedrín comenzó a conspirar en contra de Cristo, ya que ellos ya habían escuchado que Él iba a resucitar, mas no estaban seguros de eso. Entonces envían soldados para que custodien la sepultura donde estaba el cuerpo de Cristo. Pero todos sabemos lo que pasó. Todos sabemos lo que pasó, que Jesús resucitó. Y ni aún así los soldados pudieron hacer nada. Ellos quisieron esconder entonces esa verdad de la resurrección de Cristo, y cuyo poder yace en Él. Él tiene el poder de la llave del infierno y de la muerte. Fueron entregadas y Jesús las posee. Luego todo es conocido como la persecución de los seguidores de Cristo.
El poder religioso trata de suplantar a Dios y cometen crímenes en nombre de Dios, de los cuales ellos darán cuenta. En la actualidad es importante que el pueblo de Dios conozca lo que está ocurriendo en el mundo actual. ¿Y qué es lo que se está hablando ahorita mismo? Se está hablando sobre el gran reseteo económico mundial. Y para esto tenemos que mencionarte esto. Como dato curioso y importante que tiene que saber, hermano. El World Economic Forum o el Foro Económico Mundial, conocido así como el Foro de Davos, que es realizado cada año. En el 2020 se celebraron los 50 años. Esto es en Davos, en Suiza, donde se celebra esta gran reunión, donde se reúnen cada año más de 3.000 empresas millonarias. Entre ellos van políticos, religiosos, narcos, artistas de la música y del cine. Son las personas con más dinero del mundo. Y están reuniéndose ¿para qué? Para este mes, supuestamente en enero, tenían una reunión, la cual ha sido aplazada para a principios de este verano. Y no va a ser en Davos, va a ser en Singapur ahora, según la información que se maneja en las redes sociales. Pero es importante que sepamos esto, hermano, que ellos se reúnen y ellos están concentrándose y uniendo las fuerzas para iniciar y dar eso que se llama el gran reseteo de la economía mundial. En realidad este foro nadie lo nombró. ¿Quién le dio ese poder? Nadie se lo dio, ellos se los tomaron. Donde en realidad liderizan 3 grandes empresas mundiales, donde una es dueña de todos los bancos del mundo, el otro maneja todo lo que es el poder religioso y el otro el poder político. A este foro van los Bilderberg, los Rothschild, Bill Gates, Soros, Big Pharma. Ellos son claros en su agenda. Antes esta gente la tienen a largo hasta el 2030, ellos los tienen así. Y llevan una serie de objetivos en su agenda que lo están cumpliendo ahorita mismo. Ellos hablan de 8 objetivos a cumplir y se toma el poder del mundo para iniciar lo de así. Iniciar el mundo de cero, dicen. De cero la economía mundial. Para mencionarte y toma apuntes ahí. El punto número 1 que ellos hablan en este foro de la economía mundial, el Foro Económico Mundial, dice, número 1, dice, no poseerás nada y serás feliz. O sea, que podrás alquilar cualquier cosa y te la van a llevar así por un dron a tu casa. Así como grandes empresas proclaman este medio de distribución como Amazon y lo vemos por todas las redes sociales. El segundo punto, Estados Unidos ya no sería la primera potencia mundial. Un puñado de naciones entonces tomarían esa, la sustituirían. Y eso lo estamos viendo ya en Estados Unidos, lo que ha pasado ahorita mismo con la gran conspiración que ocurrió en las elecciones. El punto número 3. No tendrás que esperar un donante de órganos, dice. No serán trasplantes de órganos, sino que estos serán creados. El punto número 4. Comerás menos carne, dice. No será un alimento básico la carne para el bien del medio ambiente y de tu salud, dicen ellos. El punto número 5. 1.000 millones de personas tendrán que desplazarse por el cambio climático. ¿Tú te imaginas esto, hermano? 1.000 millones de desplazados por el cambio climático. Mejor trabajo que es... Todos van a tener que darle la bienvenida y darse esta para que se dé la integración de estos refugiados en sus diferentes países. Las empresas, en el punto número 6, las empresas tendrán que pagar por emitir dióxido de carbono y se le va a dar un precio global estandarizado para el carbón que va a acelerar así la desaparición del petróleo que viene de los restos fósiles. Y como séptimo punto tenemos, ellos dicen que la humanidad podría viajar a Marte. Ellos están trabajando duro creando una estación en el espacio ahorita mismo. El punto número 8. Los valores occidentales se pondrán a prueba y los valores de la democracia serán reevaluados. O sea que
Estamos hablando que esa transformación de los gobiernos, donde va a existir un solo gobierno mundial, ese nuevo orden mundial va a reestructurar este tipo de gobierno, donde solamente va a existir, sabemos que va a existir un solo jefe, y ese jefe va a ser el anticristo, hermano. El anticristo que está en la humanidad, que está en el mundo ahorita mismo, pero no se ha demostrado, y ya lo hemos enseñado aquí, no se ha demostrado porque la iglesia, el Espíritu Santo está aquí en la tierra todavía, y eso es lo que lo detiene. El momento que seamos levantados, que se dé el rapto, que se dé el arrebatamiento, entonces surge el anticristo. ¿Tú quieres conocerlo? Pues por supuesto que yo no quiero conocerlo, yo quiero irme al rapto. Así que sigamos. Aquí podemos ver a este señor que es el presidente ejecutivo y fundador del foro, el foro de Davos, es Klaus Schwab, que ha reconocido que existe un gran nivel de incertidumbre ahora, generalizada porque la gente se sienta, ahorita mismo la gente se siente muy insegura y ya no cree que el mundo de mañana será mejor que el de hoy. Estas son frases que este señor está diciendo. El foro lleva al menos dos décadas advirtiendo que el exceso de la globalización nos llevaría a una situación de desequilibrio y desigualdad, la cual no era sostenible sin una responsabilidad social. Ya hemos dicho que este foro se reúnen más de 3.000 participantes, en lo que habrá más de 60 jefes de Estado y del gobierno, un centenar de autoridades de rango ministerial y cientos de dirigentes de las compañías más influyentes de una veintena de industrias. El Foro Económico Mundial de Davos, celebrado en Suiza, que se celebra habitualmente en enero, ha sido aplazado, hermano, para dar lo que ellos van a llamar así como formar el gran reinicio post-COVID, le llaman. Van a resetear la economía mundial. Sabemos que todos los países del mundo, ahorita mismo los bancos están cayendo en quiebra, hermano. Están en la quiebra. No, si tú estás viendo todas estas profecías, todas estas cosas que están ocurriendo, pon atención, hermano, porque cada día tenemos que orar más y leer más la escritura, orar y velar, hermano. Hay que velar. El foro de Davos se celebrará este año en Singapur por efecto de la pandemia, dice. Así dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí la palabra de Dios en el libro de Efesios es clara, hermano. Estamos viviendo una contienda continua entre el pueblo de Dios, la iglesia, y los demonios, hermano. Por supuesto, el ojo natural no lo ve, pero estamos viendo cómo se proyectan en la humanidad con tanta violencia y maldad en el mundo. Si existe una sociedad bien organizada, esa es la sociedad del Satanás, del enemigo, pues ellos cuentan con un ejército bien organizado, con rangos que van desde principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas fuerzas satánicas están en la tierra, donde actúan continuamente para conspirar contra Dios. Ellos odian la posición que Dios le dio al hombre, siendo menores que los ángeles nos dio potestad sobre ellos. Así lo dice el libro de Salmos 8:5, hermano. También podemos buscar en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 7. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 7. Así dice la palabra de Dios. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre la obra de tus manos. Eso queda en Hebreos capítulo 2, versículo 7. Así también lo dice Jesús. Así también lo dice de Jesús, así dice la palabra de Dios. Puedes buscar en Hebreo, ahí mismo en Hebreo, busca el versículo 9 ahora. Hebreo capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra,
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El mundo entero estaba bajo la influencia del maligno. En el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 2, podemos leer, así dice la palabra de Dios: acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre él los collados, y correrán a él todas las naciones. Muchas de las profecías, hermanos, no se entendían, no estaban claras, hasta que se diera y comenzara la migración de los judíos a su tierra prometida, la tierra que Dios le prometió por pacto sempiterno. Esto, cuando hablamos de sempiterno, se trata de un adjetivo que permite calificar aquello que tuvo un comienzo pero no contará con un final. Lo sempiterno, por lo tanto, es perpetuo, ya que se extenderá por siempre. Y aquí es importante, hermano, cuando estudiamos de forma gramatical el significado de estos adjetivos de sempiterno y eterno. Podemos diferenciar que sempiterno tiene principio, pero no tiene fin. Y el eterno no tiene principio ni fin. ¿Estamos claros? Bueno, desde la fundación del Estado de Israel, sabemos que fue el 14 de mayo de 1948, todo comienza a cobrar sentido, hermano. Porque Jesús así nos lo enseñó, y es la gran señal final que el Señor Jesús nos da. Y lo podemos encontrar así en Mateo 24:32, cuando el Señor nos comienza a enseñar: aprended de la parábola de la higuera. El Señor nos ha dejado señales, hermano, así, tanto en las estrellas, en los cielos, en la tierra. Las señales que la iglesia entonces que va a interpretar como evidencia de que qué tan cercanos estamos del rapto y de la segunda venida, donde estos eventos no son un solo evento. Estamos hablando de que son dos eventos separados por un periodo de tiempo que corresponden a esos 7 años de que habla la palabra de Dios, de la tribulación y la gran tribulación. Son dos periodos ahí de 7 años, un primer periodo que es la tribulación y un segundo periodo que es la gran tribulación. Cada periodo consta de 3 años y medio. 3 años y medio. Recuerda cuando hablamos de tiempo, tiempos y medio tiempo. Estamos hablando de tiempo que es un año, tiempos que 2 años, medio tiempo, medio año. Así que estamos hablando de 2 periodos de 3 y medio años. Eso es lo que corresponde a la semana 70 de Daniel, donde el pueblo de Israel será perseguido en el segundo periodo. Estamos hablando de la gran tribulación. Pues el Señor nos deja claro esta gran señal en Mateo 24 y habla de la parábola de la higuera, que debemos aprender de eso y tenemos que estar claros. Pues a través del tiempo, una generación ha sido interpretada para los tiempos antiguos como de 100 años, hermano. Pero cuando buscamos en Salmo 90:10, habla de que una generación consta de ¿cuánto? Va de 70 a 80 años, así dice Salmo 90:10. No es que yo lo esté inventando. Y también como médico que yo soy, yo te puedo decir que una generación es de que tú naces hasta que mueres. Sabemos que el promedio actual de vida del ser humano ahorita mismo es 85 años, con todos los avances tecnológicos y de la ciencia y en el campo de la medicina. Es de 85 años. Pero si nos vamos a lo que dice la palabra de Dios, estamos llegando a ese periodo de los 80 años. Si lo constamos, y hago constatar aquí, hermanos, que aquí no estamos dando fecha ni nada, porque el que da fecha cae en ese pecado, en ese error de que eres un falso profeta, porque a nadie se le ha dado el kairos exacto. Hermano, recuerda que el kairos es el tiempo exacto establecido por el soberano, por Dios. No hay un kairos que lo dé el hombre, ese kairos lo da Dios. Exacto. Así que pon atención. Aquí no estamos para decirte fecha, pero podemos evaluar
y examinar la Sagrada Escritura y ver qué tan cerca estamos del rapto de la iglesia y de que se inicie este periodo de la tribulación y la gran tribulación, que por cierto por ahí hay ya muchos falsos maestros que están enseñando y se visten como que si fueran judíos y comienzan a enseñar una enseñanza que no está de acuerdo a la Sagrada Escritura, que en forma lógica, y porque la palabra de Dios no es de interpretación privada, la palabra se interpreta así sola, la palabra. Nadie puede interpretar eso en otra forma. Con el nivel de conocimiento que tenemos actualmente y el hombre, es una sola forma de interpretar, hermano. No hay otra forma. Así que de manera que no estamos dando fecha. Que quede claro eso. Pero podemos ver que si contamos de 1948 a la actualidad, digamos 72 años, vamos para 73. Pero si contamos 80 años desde 1948, súmale, saca tu calculadora, 1948 más 80, ¿cuánto te da? 2028. Correcto, estamos ahí. 2028, cuando tú restas 2028, tú tienes que tener presente esto, que es muy importante y que muchos no saben, pues las fechas de los tiempos, la cronología del reloj de la humanidad había sido oculto. ¿Por los qué? Por los rabinos ortodoxos. Que a la fecha, si tú le preguntas a un rabino ortodoxo que sea serio, tú le preguntas en qué año estamos, te va a decir la fecha actual. Pues ellos habían dejado 210 años fuera y no lo estaban contabilizando. Solamente los caraítas, ponga atención, los caraítas, ellos sí integraron en la fecha que le correspondía. Y estamos en el 5992 al 93 ya. Estamos a próximo al cambio de milenio, hermano. Todo está indicando, de acuerdo a cómo la tierra fue reorganizada, fue en 6 días y en el 7º día descansó Dios, dice. Cada día, según 2 de Pedro 3:8, un día es a 1000 años, 1000 años es a un día, como dice la palabra de Dios. Entonces, el Señor lleva todo en forma ordenada. Cada día equivalen a 1000 años. Vamos entrando y cerrando los 6000 años. Según la parábola de la higuera, estamos hablando de ¿qué? Pon atención a lo que estoy diciendo. Según la parábola de la higuera, si tú cuentas los 80 años, llegamos a 2028. Pero tienes que considerar aquí, restar ¿qué? Los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Y quedaríamos en el 2021. Que si Cristo va a venir pronto, estamos sintiéndolo, hermano, y estamos muchos hermanos a través del mundo que Dios nos levanta en la madrugada y nos está avisando que sigamos velando. Y tenemos que levantarnos a orar. Oramos ahí donde estamos en nuestras camas y estamos velando. Porque tenemos ese sentimiento de que ya viene algo grande, y ese grande evento que nosotros estamos esperando, que es el rapto de la iglesia, hermano, el arrebatamiento que muchos están negando actualmente. Que yo no sé para qué han estudiado entonces, porque se llenaron de conocimiento y se pasaron de la raya, entonces ya no ven la verdad, hermano. ¿Qué pasó? De esta manera, los fariseos se reunían para conspirar contra Jesús, para ver cómo lo atrapaban con preguntas. Y he conocido que Jesús se le hicieron más de 180 preguntas, de las cuales él respondió 4 en forma directa. Jesús utilizó el método que usaban los socráticos, con lo que manejaban la filosofía de Sócrates. Él utilizó la mayéutica, el arte de manejar los pensamientos, las ideas en forma, respondiendo a tu pregunta, yo te respondía con otra pregunta. Esto es la mayéutica. Entonces el Señor le decía: oye, fariseos, ustedes que saben reconocer los tiempos, que si va a llover o no, si hay nubarronas o hay arreboles en el cielo, y no saben distinguir las señales de los tiempos. Eso lo pueden encontrar en Mateo 16, versículo 3. El monte de la casa de Dios es sin duda Jerusalén. Ya las naciones comienzan a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Estamos en los tiempos finales, hermano? Pues claro que sí, hermano, estamos en los tiempos finales. Lo postrero de los tiempos significa que estamos en los tiempos finales. Eso es lo que quiere decir, que estamos en los tiempos finales, hermano.
Y ya conocemos esta moneda, hermano, donde aparece la cara de Ciro y una imagen muy conocida como el presidente que acaba de salir de la Casa Blanca. Sin duda alguna que es una profecía cumplida frente a nuestros ojos. Y podemos leer lo que está inscrito aquí, ¿no? Es una moneda conmemorativa bañada en plata de los Estados Unidos, donde aparece Donald Trump y el rey Ciro. Recordemos que el rey Ciro aparece en Isaías capítulo 45, donde Donald Trump también es el presidente número 45 de los Estados Unidos. Es una medalla de recuerdo del templo judío de Israel. Así dice la inscripción que vemos ahí, bajo la moneda: me encargó que le construyera una casa en Jerusalén. Eso es lo que dice ahí, hermano. And the church may build him and house in Jerusalem. Eso es lo que dice ahí, hermano. Me encargó que le construyera una casa en Jerusalén. Si el mundo no aprovechó la oportunidad que nos dio Dios, el Señor, donde el cristianismo tuvo como un respiro, un pequeño respiro de 4 años para alcanzar a los hogares con la palabra de Dios, ahora las puertas para el cristianismo se van a comenzar a cerrar, hermano. Y es evidente que muy pronto estos programas donde estamos enseñando la palabra de Dios serán cerrados también, porque ellos si han controlado los medios de comunicación y pueden cerrarle el Twitter, los correos, el Instagram, el Messenger, todo se lo pueden cerrar a un presidente que es el presidente, el jefe de Estado de la potencia mayor de la humanidad, la máxima potencia del mundo, que no harán con un simple de nosotros naturales acá. Pues nos van a bloquear, hermano, y la palabra de Dios va a estar difícil de llevarla. Así que, hermano, bajemos todos estos programas y descárguenlo y guárdenlo, hermano, y estudiémoslos, porque hay que estudiar siempre la palabra de Dios. Hay que orar y velar en medio de toda esta tempestad. Recuerden, hermano, que el Señor Jesús se le presenta a los discípulos cuando va caminando sobre las aguas. Y Pedro comienza a dar los primeros pasos y se comienza a hundir. Pedro, conocido como Cefas. Y el Señor no lo dejó que se hundiera, no lo dejó que se ahogara. Asimismo, el Señor no permite que su novia vaya a perecer. Él la sacará antes del día de la ira de Dios. Aquí podemos ver el mapa de los Estados Unidos, hermano. Y tú dirás, ¿por qué yo hablo tanto de los Estados Unidos, hermano? Es porque, bueno, si es bien cierto que no sale los Estados Unidos como una de las naciones de los tiempos finales, pues ha sido un instrumento. Este país ha sido los mensajeros, los que han llevado el evangelio, hermano. Y hay profecía, hay cosas escritas en la palabra de Dios. Sin duda alguna podemos decir que en la palabra de Dios se puede describir ese biotipo del hombre americano, donde habla la palabra de Dios que de piel brillante, de alta estatura. Los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, viene a convertirse, y todos sabemos, en la primera potencia del mundo, encargándose así de la vigilancia de los derechos de aquellos países más pequeños y no siendo visto bien por mucho eso. Dado a los acontecimientos, vemos el cumplimiento de la palabra de Dios y que vimos como la caída de la potencia comercial. Ya hemos hablado acá, la potencia comercial y la caída de la Babilonia comercial, que habla en Apocalipsis capítulo 18. A pesar que los Estados Unidos no aparece, Dios lo ha tomado en cuenta y tiene un papel ahí como medio de comunicar las profecías de la Biblia, de llevar el evangelio. De Estados Unidos es donde salieron los evangelistas más grandes, hermanos, que han llevado el evangelio a todo el mundo, y que en estos últimos 4 años se abrió como una oportunidad ahí para que el evangelio se extendiera y pudiera alcanzarse así más almas, hermano, para el cuerpo de Cristo. El gobierno que ha luchado, así conspiró, este gobierno profundo que conocemos, este gobierno paralelo a los gobiernos, ha conspirado contra el gobernante que se salió del guión totalmente, se salió del guión de esa agenda globalista contra el gobernante que todos conocemos, que comenzó a fomentar los valores cristianos y a oponerse a todas esas leyes que van en contra de la fe cristiana, como lo son el aborto, la ideología de género, etcétera, hermano.
Y así lo podemos ver, hermano, que como vimos en la imagen anterior, es una nación surcada por ríos, y así lo podemos encontrar en la palabra de Dios también. Así se describe a esta nación. Esto va a darse en el séptimo ángel, lo que vemos aquí en Apocalipsis 16, 18 y 19. Entonces hubo un gran terremoto de tierra y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Recordemos que este es cuando el séptimo ángel derrama la séptima copa de la ira de Dios, hermano. Recordemos esto y lo invito a que busquen este tema en el canal de Sony Daniel, aquí en este mismo canal, y tenemos ahí las 7 trompetas, tenemos también los 7 sellos, las 7 copas de la ira. Así dice Apocalipsis 16, del 17 al 19. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo y del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Esto te suena así como cuando el Señor Jesús en la cruz dijo: consumado es. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, dice, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Recordemos, cuando hablamos de Babilonia, es un espíritu, hermano, es un espíritu. Babilonia. Y hay una Babilonia religiosa y hay una Babilonia comercial. Muchos han hablado, los científicos, sobre el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra y la activación de la cadena de fuego, que es esa cadena de volcanes. Esa cadena de volcanes donde todos los días ocurren pequeños terremotos en diferentes partes del mundo. Y se está anunciando desde hace rato ya, hermano, por los científicos, como el Big One. O sea, un gran terremoto que va a producir grandes cambios en la geografía de la Tierra, que va a producir millones de muertes y destrucción, hermano. Yo tengo la certeza, hermano, que cuando ocurra eso será de una forma simultánea con el evento sorpresivo que se va a llevar a la humanidad, como lo es el rapto de la iglesia. Se aprovechará la confusión del mundo por parte del anticristo, porque todo va a estar tan confuso. Los medios de comunicación no te vas a poder comunicar por satélite, qué sé yo, hermano, no hay comunicación. Va a existir la desinformación, la confusión, donde el anticristo se va a aprovechar de todo esto. Así dice el libro de Isaías 66, 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Desde la creación del Estado de Israel se inició esa cuenta regresiva hacia el inicio de la semana 70, hermano. El reloj profético es Israel, sin duda alguna, y fue el pueblo de Israel el que Dios elige para que guarden su palabra, y donde saldría la salvación para la humanidad, pues la salvación salió de los judíos, hermano. Debemos recordar que del 2 de noviembre de 1917 se escribe esta gran nota, hermano, declarando el Estado, ya declarando desde antes el Estado de Israel. La declaración conocida así como la declaración de Balfour. Anótala ahí. Las 67 palabras que hace 103 años, hermano, cambiaron la historia del Medio Oriente y dieron pie a la creación del Estado de Israel. La declaración de Balfour fue creada a través de una carta enviada por el ministro de Exteriores británico Arthur Balfour, el barón Lionel Walter Rothschild, un líder de la comunidad judía en Gran Bretaña. Y el texto señala así, te lo voy a traducir, hermano. Estimado Lord Rothschild, tengo gran placer en enviarle a usted, en nombre del gobierno de su majestad, la siguiente declaración de apoyo a las aspiraciones de los judíos sionistas que han sido remitidas al gabinete y aprobada por él mismo. El gobierno de su majestad es favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, a los derechos y el estatus político que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Es claro aquí, hermano, como evidencia
desde cuando comienza a darse ese movimiento de la migración de los judíos a la tierra prometida. Y ahí la importancia, hermano. Es importancia de que reconozcamos quién es Israel. Pues Israel es la higuera. Así lo puedes encontrar en Oseas 9:10. Leamos en Oseas 9:10, ¿qué dice? Como uvas en el desierto allí es Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Por eso que la higuera es Israel, hermano. Sin duda alguna la palabra de Dios lo está interpretando que es Israel. Y así lo dice Jesús en Mateo 24:32, cuando le enseña la parábola de la higuera. Si no comprendemos esta parábola, hermano, ¿cómo entenderemos las profecías si no entendemos esto? La palabra de Dios se interpreta a sí misma y recordemos que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Así lo dice la Biblia en 2 de Pedro 1:20. Así dice 1:20, 2 de Pedro 1:20. Búscalo ahí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y si sigues ahí en el versículo 21, ahí mismito, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y muchos no creen en lo que dice la palabra de Dios. No, eso fue escrito por hombres. No, fue inspirada por el Espíritu Santo. Todas las que están en el canon bíblico fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Si buscamos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice así: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La palabra de Dios es clara, hermano. El Espíritu de Dios es el espíritu de la profecía. El Espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía. Jesús nos dio esa revelación a través del ángel Gabriel y se la entrega al siervo Juan. El libro de Apocalipsis es el libro que todo cristiano, buen cristiano y verdadero debe manejar a la perfección, hermano. Y estar advirtiendo de los tiempos finales, de lo que viene para la humanidad, para que no se pierdan y no sean partícipes de estos 21 juicios que vienen a través de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas de la ira. Juicios que están escritos y se describen claramente en Apocalipsis, que no son para la iglesia. Participará el pueblo de Israel. Recordemos que esa semana 70, esos son 7 años, esas profecías son para el pueblo de Israel. No son para la iglesia. La iglesia, a partir del capítulo 5 de Apocalipsis, no se menciona más. Entendimiento. El que lea, entienda, dice la palabra de Dios. Es claro que el pueblo de Israel es protegido por Dios. Mira, busquemos en Zacarías capítulo 2, del 8 al 9, y leamos así: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Ponga atención aquí: porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos envió. El que se mete con Israel se mete con Dios, sin duda alguna, hermano. ¿Por qué ir en contra de lo que dice Génesis 12:7, 12:3? Donde habla de el que te bendiciere, serás bendito tú. Si maldices a Israel, serás maldito. Y claro, nunca Israel ha sido suplantado por la iglesia, como quieren hacer entender mucho por ahí, que están metiendo esa doctrina de reemplazo. La iglesia, sin duda alguna, es la novia de Cristo, y hay promesas específicas que son para la iglesia, y hay profecías específicas que son para Israel. No puedes hacer una mezcla de la profecía y quererle meter la profecía de Israel a la iglesia. Cuando el arcángel Gabriel trae esa profecía a Daniel, esa información, ¿tú crees que llegó tan fácil a donde Daniel? No, hermano, porque
El mensajero Gabriel fue interceptado por las huestes satánicas, esos demonios que están en el segundo cielo. Y por decirlo así, fue secuestrado por 21 días, fue retenido. Hasta que Dios tuvo que mandar a Miguel para que lo liberara. Y así llegar esta información a Daniel y que ha estado revelado en el libro y fue sellado para estos tiempos, hermano. Fue así que lo dice la palabra de Dios, retenido por el príncipe de Persia, es decir, Satanás y su demonio. Y fue liberado entonces por Miguel para que llegue el mensaje. De esta manera la profecía de las 70 semanas son para Israel, el cual viene a constituirse reloj profético que nos ayuda a llevar la cronología. Recuerda, cuando hablamos de cronología, esta palabra viene de la palabra cronos, que es como la sucesión de los eventos, y el Cairo es de la fecha establecida exacta. Pon diferencia en estos términos. Así de esta manera el rapto está pronto a darse, hermano. El rapto viene, pero antes la iglesia tiene que estarse preparando y ataviándose con sus vestiduras blancas. Actualmente muchos han comenzado a negar que existe un rapto. Quieren hacerlo ver que no, que solamente existe la segunda venida de Cristo. Bueno, yo le digo a aquellos hermanos en el amor de Cristo, estudien bien y estudien la Sagrada Escritura como debe ser, porque están cayendo en error y tal vez están viendo como tardía la llegada de nuestro Señor Redentor por su iglesia, que nos vamos a encontrar en el segundo cielo. Y esa trompeta que habla 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18, esa trompeta no va a ser audible por toda la humanidad, no. Solamente los que están velando. Y tenemos que seguir orando y velar para ser tomados por dignos. Así lo dice el libro de Lucas 21, 36, hermano. Así es clara la palabra de Dios, que lo está advirtiendo. Velad y orar, hermano. Hay que escudriñar la palabra de Dios todos los días. Ya si tal vez tú leías de que un minuto, no, hermano, tienes que leer como 3 horas, 4 horas. Si tú orabas 5 segundos, tienes que orar como 5 horas, hermano. Tienes que leer más, hermano, tienes que orar más. Es necesario que tú lo hagas, hermano. Si tú quieres entrar al reino de Dios y no quieres padecer de los juicios que le vienen a la humanidad en la semana 70, que son esos 7 años, hermano, de la tribulación y la gran tribulación. La prueba de Dios que vendrían burladores, así lo dice la palabra de Dios, vendrían falsos maestros, metiendo falsas doctrinas a la iglesia. Y la gente cada vez no quiere leer la palabra de Dios. Si se ponen a leer y escudriñar la palabra de Dios, se duermen. Pero tenlo por seguro que si están ahí viendo una película, no se duermen. ¿Qué va? No se duermen para nada. Pero agarran la Biblia y de una vez le ataca el sueño. Hermano, a orar y velar para ser tomado por digno de ser levantado en el momento del arrebatamiento. Así el pueblo de Israel, donde ya tiene su capital, donde el presidente Trump declara, y es el primer presidente que hace esa declaración y declara a Jerusalén como la capital de Israel. Israel ha tenido centenares, miles de que conspiran en contra de ellos. Desde el principio, hermano, lo conocemos. Todo lo que van contra los semitas, los antisemitas. Israel tiene tantos enemigos como son los palestinos. Todos conocemos a los palestinos, que ellos profesan su religión. Es claro en el Corán, en el Sura 5, en el Sura de la Mesa, también así que en el versículo 21. Así también en el Corán, Sura 26, el Sura de los poetas. Y así lo podemos ver, hermanos. Ellos mismos se contradicen. ¿Por qué? Ahí lo dice. Alá ha asignado la tierra santa a los hijos de Israel hasta el día del juicio. Ahí lo dice el Corán, el Sura 5, el Sura de la Mesa, versículo 21. Hicimos los hijos de Israel los herederos de la tierra. Ahí no lo dice el Corán, pues. Ahí lo dice el Corán en el Sura 26, en el Sura de los poetas, versículo 59. Entonces ellos van en contra de todo lo que dice el Corán. ¿De qué estamos hablando entonces? Y aquí, hermano, te doy esta cronología para que la notes. Una cronología de los eventos. La cronología de los eventos de aquí. Lo podemos escribir así en el libro de Daniel, donde se le dan las 70 semanas a Israel, hermano. Donde se le dan
esas 70 semanas y se dividen en 3 periodos. Recordemos esa parte, hermano. Esas semanas, los 70, ese periodo de 490 años, están divididos en 3 periodos. Un primer periodo que es de 7 semanas. Hermano, tenemos que saber que cada semana, ¿a cuántos años equivale? Equivale a 7 años. Cada semana es a 7 años. De tal manera que si agarramos el primer periodo es de 7 semanas, multiplícalo por 7 y entonces van a sumar 49 años, hermano. Tenemos un segundo periodo de 62 semanas, que eso va así como lo estamos viendo aquí en este cuadro, hermano. Desde el 396 a.C. hasta cuando es crucificado Jesucristo, al nacimiento del Mesías. Ahí, en ese periodo, es el de las 62 semanas que se cumplen a la perfección, como lo decía el libro de Daniel. Entonces, esas 62 semanas lo multiplica por 7 y te va a dar ¿cuánto? 434 años. Ahora tú sumas 434 años y 49, ¿cuánto te da? 483. Faltan 7 años, o sea que falta una semana. Y ese es el tercer periodo. El tercer periodo es de una semana, que equivale a 7 años. Así tenemos hasta ahora cumplido 483 años. De los 490 años destinados al pueblo de Israel. Pues Israel es el único pueblo del mundo que tiene su historia escrita desde el principio hasta el final. Por eso es el reloj profético del cual hablamos, que lleva la cronología de los eventos. Pero solamente el Cairo lo da el soberano. El tiempo establecido lo da Él. La palabra de Dios dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Se levantarán falsos ungidos, hermano. Ellos son falsos cristos. La palabra Cristo quiere decir ungido, que engañarán a muchos con sus palabras. No hay nueva revelación, lo volvemos a decir. Es necesario que estudie la Sagrada Escritura, porque allí se encuentra la verdad y el alimento, ese alimento a nuestras almas y al espíritu. Estamos llenos de apóstatas, hermanos, que buscan su propio bienestar. Solamente están aprovechándose de las ovejas, sacándole la lana, pelándolas, quitándole el dinero. Así mismo, hermano. Falsas doctrinas que son doctrinas de demonios. Solamente la gente quiere escuchar cosas bonitas que le entren por el oído. Pero la palabra de Dios es clara, dice que tendrán comezón por escuchar, se reunirán. ¿Comezón a dónde? En el oído. Cuando tú hablas de comezón que te pica, tiene algo ahí que te molesta dentro del oído, eso es una infección. Porque por ese oído infectado, ¿qué bueno va a entrar, hermano? No entra nada. O le sale por el otro lado. De esta manera, los apóstatas, ¿quién es el apóstata? El que ha conocido la verdad, entró a los caminos de Dios, se comenzó a torcer la palabra de Dios para beneficiarse, buscar su beneficio personal. Sobre todo, aprovecharse y producir injusticia sobre sus hermanos. En Zacarías 12, de versículos 2 al 3, dice así: He aquí yo pongo a Jerusalén, ponga atención, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y aquel día yo pondré a Jerusalén, te lo estoy poniendo aquí en rojito, a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En estos momentos la palabra de Dios vuelve a cumplirse. Y de acuerdo al calendario profético vamos entrando al cambio del milenio, hermano. Y lo vuelvo a decir. Estamos en el cambio del milenio. Sin duda alguna que sí, hermano. Significa que vamos a completar los 6.000 años de estadía del hombre sobre la tierra. Desde Adán hasta nuestros días. Luego comenzará a correr el 7º milenio. ¿Y cuál es ese 7º milenio, hermano? Es el 7º milenio que corresponde al gobierno milenial de Jesús y nosotros, la iglesia, que vamos a gobernar desde el cielo. ¿Tú se quieres perder este evento, hermano? La esposa de Cristo tiene que estarse preparando. Pero, ¿qué falta para que se inicien estos eventos que habla el libro de Apocalipsis?
casi nada, hermano. Estamos en los tiempos finales de la iglesia en este mundo, hermano. Así dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Lo volvemos a leer. Vamos a leerlo juntos, hermano. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que es verdad lo que dice la profecía? Aquí lo dice 2 de Pedro 1 del 19 al 21. Es claro que no existe ningún otro libro que hable de tanta profecía y tan precisa y exacta, y las cuales todas se cumplen. Solamente la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Son muchas las señales que se han dado desde el retorno de los hijos de Israel a su tierra, a Eretz Israel, la creación de una nación en un día, tal cual como lo dice la Biblia. Y qué más que esa gran señal que nuestro Señor Jesús, Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, nos da esa gran señal en Mateo 24:32 sobre la parábola de la higuera. ¿Cómo no entender esto, hermano? ¿Cómo dejarlo pasar? Como si Jesucristo nos estuviera enseñando cualquier cosa. No. Él nos está guiando, hermano. Es una profecía que advierte que la iglesia, sin duda alguna, no va a pasar la tribulación, ni la gran tribulación. Pues la palabra de Dios es clara y precisa y no puede hacer una doctrina como aquellos que niegan el rato, que quieren hacer una doctrina en un solo versículo de la Biblia, quieren hacer una doctrina, y tú sabes que eso no se puede. No se puede, señores. Cada enseñanza que damos aquí por semana, siempre mandamos palabras, versículos bíblicos que afirman que la iglesia no pasará la semana 70. Mira qué dice aquí en Isaías 26, del 20 al 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Cómo tú puedes entender lo que estamos leyendo aquí, hermano? Si esto te refiere a que la iglesia no va a estar, porque va a estar en los cielos. En esos 7 años de la tribulación y la gran tribulación, la iglesia está en los cielos. Estamos celebrando allá una gran fiesta con nuestro Señor Jesucristo, la boda del Cordero. Estamos recibiendo los galardones ante el tribunal de Cristo. No estamos aquí en la tierra. Aquí continuamos leyendo, porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. ¿Qué está pasando aquí? Esa es la tribulación y la gran tribulación, hermano. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. La iglesia será levantada antes de la semana 70, hermano. Y marcará así el inicio de esa semana, donde se vivirá al comienzo, al principio, un gobierno de falsa paz, dada por el hombre de pecado. Y posteriormente pasada el inicuo, pasado esos 3 años y medio, donde Israel rompe palitos, rompe contrato con el anticristo y mandan a asesinar a este anticristo. Y resucita a los 3 días. Pero esta vez poseído por la misma bestia, el mismo demonio, y va a ser tal cual es la bestia, que va a perseguir entonces a los judíos. Esto será algo grande, hermano. Y él mandará entonces el anticristo a hacer que le haga una imagen grandísima y que todo el mundo la adore. Y entonces se dará esa marca obligatoria. Así que, hermano, no te preocupes ahorita mismo que la vacuna, que no, ellos están ensayando el sistema. Acuérdate que la palabra de Dios dice que en su mano derecha o en su frente, que esté oculto. Es claro, hermano, que va a estar oculto a los ojos naturales, porque el diablo imita todo. Tú sabes que en el momento que tú aceptas al Señor, a Jesucristo como tu Salvador,
Tú eres sellado. Tú llevas un sello invisible en tu frente, hermano, que eres reconocido por la hueste satánica y demoníaca. Te la ven. Ellos lo ven. Es necesario, hermano, que te pongas la pila, como dice. Hay que estar consciente de que ya el momento se acerca, de que la iglesia va a ser levantada. Y aquí lo dice claramente, porque aquí Jehová dice, sale de su lugar para castigar al morador de la tierra, al morador del planeta, de esta humanidad donde vivimos. En ese momento, en su aposento, ¿quién va a estar allá? La iglesia. Ahí está claro, hermano. Isaías 26, 20 al 21. Así dice la palabra de Dios en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿A quién se refiere aquí el Señor Jesús? ¿A quién se le refiere? Se refiere a la iglesia, hermano. La palabra de Dios en Juan 14, del 1 al 3, dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué entendemos aquí en esta palabra de Dios, hermano? En las palabras de nuestro Señor Jesús, la palabra de Yeshua. Si me fuere, dice que vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Quién es a mí mismo? A la iglesia. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En los cielos, hermano. Vamos a estar allá con el Señor. La palabra de Dios es clara. No sé cómo tantas personas se han levantado en contra de que no existe rapto, no existe arrebatamiento. No lo entiendo. Pero es un espíritu engañador. Porque esa se trata la conspiración demoníaca. Esa es la conspiración demoníaca que se está viviendo en el mundo actualmente. Es importante que tengas claro la cronología, lo que es el cronos y lo que es el Cairo de Dios. Es importante que tú estés escudriñando y metiéndote cada día más en la palabra de Dios. Y si es primera vez que tú escuchas estos temas no son para asustarte ni para que tengas miedo, hermano, sino son de advertencia, para que te prepares, para que el pueblo de Dios se prepare. Y para aquel que no le conoce y no ha entregado su vida a Cristo, entiendo este llamado actualmente, ahorita mismo. Si tú te rindes y aceptas al Señor como tu Salvador personal, de este momento, tú escaparás de todos esos 21 juicios grandes que vienen a la humanidad. Esos juicios que al destaparse los 7 sellos, y se toquen esas 7 trompetas, y se derramen esas 7 copas de la ira de Dios sobre el planeta, tierra de la humanidad y sobre el universo entero, tú saldrás libre de ahí. Es el momento de confesarte ante Dios y confesar su nombre como tu Salvador. Cierra tus ojos ahí y dilo: Señor Jesús, en este momento te acepto como mi Salvador personal. Me comprometo a seguir tu palabra, orar y escudriñar tu palabra cada día y llevar tu evangelio a aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, por tomarme en cuenta. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos y que todas las profecías que se están dando son evidentes, Señor, que estás advirtiéndole a la humanidad para que se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento, porque tú no quieres que nadie se pierda. Gracias, Señor, te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde este momento forma parte del cuerpo de Cristo, y en los cielos hay fiesta cuando un alma se convierte a los pies de Cristo. Así que te esperamos para la próxima semana y continuar con estos estudios bíblicos que sean de gran ayuda para tu vida espiritual y crecimiento, hermano. Así que hasta la próxima semana, si Dios lo permite y si Cristo no ha venido.